Hablamos esta noche de Audiencia X. Audiencia X es nuestro hashtag de la noche. Y es que hoy en la Torre de Tribunales se dio la audiencia de primera declaración en el caso del contrato millonario de entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también la llamada droguería PISA para el prestamiento de servicios de salud. Vemos la nota y luego escuchamos las declaraciones del presidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez. Ponga mucha atención. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En la primera declaración por el caso del contrato anómalo que el ICS concedió a la droguería PISA, el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas en las que, según los fiscales, se evidencia que el negocio se arregló de manera ilegal. En una de las escuchas se establece cuando Ramiro Armando Lorenzana y Herbert García Granados, implicados en el caso, se refieren a que la orden del contrato vino de alguien superior a JDR, que los fiscales dicen puede ser Juan de Dios Rodríguez. Esa persona más arriba de JDR se identifica como la distinguida dama. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Insisto, estos fueron más arriba de donde yo fui. Es que a raíz de lo de diálisis peritoneal, esta gente de una vez escaló. Ojo, porque ni siquiera fue con JD, ¿verdad? Sí, fue así. O sea, fue Directamente hasta allá arriba. así es, hasta arriba. Ajá, ya me entendí. En otras conversaciones, se escucha al hijo de la magistrada Blanca Stalin, Otto Fernando Molina Stalin, decir ya se autorizó el contrato a PISA, mientras que el gerente de esa empresa responde, entonces ya está servida la mesa. Por su parte, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, asegura que no hay ningún tipo de vinculación, que JDR puede ser cualquiera, que no se habla de quién es la distinguida dama y que además la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues no revisa ninguno de los contratos. El presidente del ICS, Juan de Dios Rodríguez, desvaloró las escuchas telefónicas en las que se establecen las iniciales JD y también se habla de una distinguida dama. Según Rodríguez, ese es un caso distinto al de PISA y que iniciales y sobrenombres no indican nada. Están tergiversando las dos pruebas, dos eventos. Un evento de diálisis peritoneal ambulatoria y un evento de hemodiálisis, que son dos cosas diferentes. En las escuchas dice que un señor, que no tengo el gusto de conocerlo, sino hasta hoy que estuvimos ahí reunidos platicando, dice que él va a hacer sus gestiones ante una persona llamada JD, o que le dicen JD, y después dice, como no se pudo hacer, lo voy a hacer con una distinguida dama. ¿Y qué pasó con ese evento? No se le adjudicó. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué fraude hay ahí? Si no se le adjudicó al señor que está aquí, que dice que quería hablar con una persona y no quería hablar con la otra dama. El presidente del ICS insiste en que la junta directiva no entra a conocer contratos con ningún proveedor. No hace negociaciones, no tiene ningún tipo de responsabilidad administrativa en ningún momento. En cuanto a la junta de licitación, hay un gerente y 7 sugerencias que son las que trabajan la administración. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad administrativa. Es más, la ley orgánica nos prohíbe a nosotros involucrarnos en administración. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. A eso de las 9 de la noche se suspendió la audiencia de primera declaración en el caso de estas contrataciones del ICS con la droguería PISA. Ya se ha programado el reinicio de esta audiencia para el próximo lunes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Cristian, y buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan. Como lo decía Juan Carlos, hace unos momentos la jueza contralora del caso suspende la audiencia de primera declaración. Se seguirá el lunes a las 8 de la mañana
A los detenidos varones se les trasladará a la base militar Mariscal Zavala, y a las mujeres la jueza había ordenado que se les trasladara al Centro Preventivo de Detención Femenina Santa Teresa, pero hay una oposición de las mujeres, de las señoras, de las damas señaladas, y aparentemente se quedarán en la carceleta de tribunales. Y eso es lo más reciente. O sea, a estas alturas del partido no tenemos o no hay una resolución de la jueza de si quedarán ligados a proceso, de si el Ministerio Público logró demostrar los indicios de la investigación, que es lo que tienen que hacer en la audiencia de primera declaración, ni tampoco sabremos hasta el lunes si habrá personajes que no solo que se les ligue a proceso, sino que se mantengan en detención preventiva. Las escuchas del día de hoy creo que generan una serie de interrogantes que vienen a replantear algunas de las concepciones que existían sobre el seguro social. Primero, llama la atención que cuando se da la negociación entre Herbert García Granados y personajes de la empresa, hablan de la famosa distinguida dama. Y Herbert García Granados junto a Otto Molina Stalin fueron los intermediarios del proceso de negociación. Pero lo que más llamó la atención, y eso es lo que varias personas han venido señalando en las últimas horas, es que la abogada defensora de Herbert Molina Stalin sea Rosario Acevedo Peñate. Rosario Acevedo Peñate, ella fue una fiscal cuestionada a finales de los 90, era la encargada de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Recientemente fue denunciada por la familia Ordóñez Porta por haber encubierto el asesinato de Hugo Ordóñez Porta a finales de los 90. Pero lo que más sorprende es que en el caso del harinazo contra Roxana Valdetti, Acevedo Peñate fue la representante, la mandataria legal de la ex vicepresidente. Pero así como está esa fuente de sorpresa, miren, aquí yo no estoy haciendo ninguna aseveración, no estoy diciendo... son datos concretos. Son datos que están ahí sobre la mesa y que cada quien podrá juzgar. Del otro lado hay una coincidencia un tanto similar, y es que el abogado defensor de Juan de Dios Rodríguez es el abogado del licenciado César Calderón. El licenciado César Calderón es muy reconocido en el mundo de los abogados defensores porque él lleva junto a otros abogados la defensa de Mauricio Rodríguez Sánchez por el caso de genocidio. Pero aparte de eso, y por eso dejemos de lado el tema de genocidio, el abogado César Calderón, según me aseguran varias fuentes que estuvieron presentes, él se apersonó el 16 o los días posteriores a la desarticulación de la línea, y él llevó la representación de Juan Carlos Monzón en las audiencias de la primera declaración. Como les digo, esto me lo aseguran diversas fuentes, más de 3 fuentes diferentes. Pero aparte de eso, en diferentes medios de comunicación, se establece que César Calderón fue el abogado defensor de Gudy Rivera en el marco de las denuncias que presentó la exmagistrada Claudia Escobar por tráfico de influencias. Entonces, por eso les digo, no estoy haciendo ninguna aseveración, no estoy diciendo que A es igual a B por tal y tal cosa. Solo me parece interesante que la abogada de Valdetti defiende a Molina Stalin, es la misma defensora de Molina Stalin, y que en esa relación Molina Stalin García Granados hay una distinguida dama, como también está muy arriba. Que está muy arriba y que está arriba de JD R. Y aparte me llama la atención que el mismo abogado de Gudy Rivera, del que me aseguran fue también el representante de Juan Carlos Monzón, hoy es el representante de Juan de Dios Rodríguez. Puede ser una casualidad y puede ser que estemos viendo micos aparejados, pero el dato está ahí y creo que es algo que no puede pasar desapercibido en esta discusión. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Audiencia X. Audiencia X es nuestro hashtag de la noche. Audiencia X, esto solo da más a la renuncia de Roxana Valdetti. Seguro que esto lo discutió CICIG con Otto Pérez. Fernán Reyes Palencia nos dice: ¿y quiénes serán los dueños de la droguería Pisa? Es su pregunta. Lucrecia Peinado nos cuenta:
¿Por qué este caso ya está en tribunales y el de la línea y Valdetti nada? Es su pregunta. Susi nos dice, no hay sorpresas, esto del Ix es otro secreto a voces. El doctor Hernández, claro ejemplo de que el problema de la corrupción es un asunto no solo de personas, sino de sistemas ya establecidos. Juan Carlos Lobo obvia la participación de Roxana Valdetti y de JD, que es Rodríguez, es lo que nos dice Juan Carlos. Fernando Leiva, ¿qué opinión o informe tiene Carlos Menco sobre el caso X? Luisa Fajardo, encima de corruptos cero inteligentes, pudiendo llamar de mil maneras JDR, más claro imposible, es lo que nos dice Luisa. René Dubón, los Stalin están haciendo monopolio en Guatemala a costillas del pueblo. Edgar Polanco, sugiero eliminar la sección de deportes, esto es un espacio de debate. Sí, Edgar, se lo agradecemos, pero es un espacio que está pautado, que es parte de la pauta y nosotros somos respetuosos de la pauta de este espacio. Así es el asunto, se lo agradecemos profundamente, somos respetuosos de la pauta como cualquier otra entidad. Quien se pauta en nuestro espacio, pues tiene ese tiempo comprado, así es. René nos dice, ofende el comentario de JD cuando indica de todos modos ya iban a morir. Es un comentario que hizo hoy, sí, refiriéndose a los pacientes con algún problema en este sentido y que de todas maneras iban a morir, fue lo que él dijo. José Contreras, regreso mensaje Valdizón, trata de dividir a la población, Pacífico los suyos, los demás desestabilizadores. Carla nos dice, qué cinismo de Juan de Dios Rodríguez de excusarse con igual todos los pacientes renales se van a morir. Bueno, no dijo que todos los pacientes se iban a morir, sino que pues porcentualmente las personas que ya murieron están dentro de la expectativa de vida para personas que tienen padecimientos de esa naturaleza. Solo para acotarlo, tampoco es que lo defienda. Y posibles presiones a los integrantes de la Junta de Licitación, los de rango bajo, no sé si hubo, pero es posible, es lo que nos dicen. Estamos esta noche con Audiencia X, dándole la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Filip, muy buenas noches. Y en una noche de viernes lluviosa, qué mejor que un buen café, Twitter, e invitados a este espacio de debate ciudadano. O un vinito, diría Carmen. O un vinito en lugar del cafecito. Ajá. Pero invitados a participar, las audiencias del Ix de hoy continúan desbordando la indignación ciudadana, continúan demostrándonos que estos sujetos ven al pueblo, ven a la sociedad, ven a los electores, ven a los ciudadanos como cualquier cosa, como semovientes, no como seres humanos, no como personas con dignidad, sino que la forma de referirse inclusive a las personas enfermas es con desprecio, es con un dejo de que realmente no les importa a quienes sirven o a quienes debieran servir. Pero continuando en la línea que planteaba Filip de poner elementos sobre la mesa, precisamente los hijos no han sido los mejores representantes de los jueces y de jueces importantes. Oiga. Porque el hijo de Barrientos, por ejemplo, es César Crisóstomo. César Crisóstomo Barrientos, pues señalado de una red de tráfico de niños. De menores, una red de tráfico de menores que presuntamente es parte de los elementos que llevan al papá a tomar la fatídica decisión de quitarse la vida. Obviamente hay que recordar el caso de la presidenta del organismo judicial, la licenciada Ofelia de León, cuyo hijo, bueno, sigue vinculado a proceso y en la cárcel por un crimen que no termina de dilucidarse. Y ahora tenemos al Junior que se dedica a hacer asesorías, no sé si financieras o jurídicas, porque al final... pero entre Jerez y la frontera. Entre Jerez y la frontera, decir, se dedicaba a hacer asesoría jurídico-financiera, mercantil y de negocios y tranzas. La preocupación aquí concretamente es que ojalá no haya interferencia en el proceso judicial, puesto que la mamá es la presidenta de la Cámara Penal. Entonces, obviamente la presión de la ciudadanía también debe exigir imparcialidad en la aplicación de justicia al hijo de la presidenta de la Cámara Penal del organismo judicial, que está siendo seriamente señalado y las escuchas telefónicas han sido contundentes. Pero hay un elemento más
que realmente desborda la indignación en este país. Hablan de negocios de cientos de millones de quetzales como que si fueran negocitos de esos como que estuvieran jugando Monopoly. Bueno, yo te doy un contratito de 112 millones de quetzales, o te vendo ahí un agua con sal y te la vendo en 127 millones de quetzales, mientras que más del 50% de la población de este país vive bajo líneas de pobreza. O 1 de cada 2 niños tienen algún grado de desnutrición. O un dato que a mí me dejaba bastante impactado, que en el año 2014 fueron más de 13,000 niños los que mueren en este país por hambre, ni siquiera por desnutrición, sino por la inanición, es decir, la incapacidad de poder tener alimentos para subsistir. No estamos hablando de África, no estamos hablando de Ruanda, del Congo, de Etiopía. En Guatemala, 13,000 niños. Guatemala está dentro de los países con niveles de hambruna altísimos en el mundo. Intolerable que estos señores encima quieran enredar a la población diciendo, bueno, JDR puede ser hasta la marca de un par de calcetines, y que no están hablando de mí, sino están hablando de cualquier persona. O la señora vicepresidenta se atreve a decir, bueno, la R puede ser hasta de Rosita. La esposa del presidente se llama Rosa María, dijo en su momento. Entonces estamos ante una estrategia de enredar las cosas, una estrategia de confusión, en donde obviamente la vergüenza de estar frente a las cámaras con las esposas o dando declaración frente a un tribunal les va a pasar. Pero desgraciadamente los millones de quetzales que se embolsaron, esos no van a regresar al Estado. Los 82 millones de quetzales del Congreso de la República, ¿dónde están? Los más de 1.300 millones que sirvieron para los bancos gemelos, ¿dónde están? Los más de 1.000 millones por año de la línea. De la línea, es decir, eso no va a regresar al Estado, por lo menos, para recuperar la dignidad como sociedad, la dignidad como país, extinción de dominio a todos y cada uno de esos que han sido vinculados a procesos ilícitos en el manejo de los fondos públicos. Vámonos a las redes, esta noche estamos con Audiencia X. Audiencia X es nuestro hashtag de la noche. Nos plantea Pablo S. Lemus. Audiencia X, el X ha sido asaltado desde hace años, los responsables deben de ir a la cárcel, exijamos justicia. Nos dice también Dela, debe de haber cambios en la ley de contrataciones, se presta a esta manipulación. Elisa de León nos plantea Audiencia X, entiendo que el X es un problema grande, pero ¿por qué me da la impresión de que ya se olvidó a Valdetti? Creo que hoy salió a relucir con más fuerza el nombre de Roxana Valdetti, al menos, si no el de ella, el de una distinguida dama. De distinguida, no sé. Como profesionales, los miembros de la Junta Directiva, que se hagan los tontos de los actos que se realizan, les ganó más el quetzal. Es lo que nos dice Audiencia X. Erika nos dice, Alibaba anda suelto, solo tiene a los 40, sigan buscando. Nos plantean también lo bueno, que podemos descartar a Valdetti, digo, por lo de distinguida dama, es lo que dice Elisa. Mario nos plantea, ¿cómo es posible que le hemos dado poder a criminales mareros con traje? Es lo que nos plantea Mario. BJ Button nos plantea, me dijo un médico jefe del IX que sabe que a Dubón pidió comisión de 800,000 quetzales a la empresa que licitaba llenar los tanques de oxígeno. René Dubón nos plantea, esta corrupción es el resultado de las bolsas solidarias y las láminas. Y Ricky Galindo nos plantea, más allá de la participación o no en el fraude, existe una responsabilidad por los actos y consecuencias. A esta hora ya somos trending topic con Audiencia X, Chicola. Sí, miren, lo que pasa es que el clan Stalin, digamos que ha sido puesto sobre la picota en las últimas 2 semanas, pero hay otros datos que también es importante mencionar. Rosario Acevedo Peñate, a finales de los 90, en el marco de ese caso de Hugo Ordóñez Porta que les mencionaba, a ella se le vinculó muy cercano a Luis Mendizábal. Era cuando Luis Mendizábal dirigía la Oficinita, que era el cuerpo paralelo de inteligencia que operaba desde el Estado Mayor Presidencial, y que aparentemente, de acuerdo a las denuncias que se hicieron más adelante, habría coordinado con la Fiscalía de Acevedo Peñate
el encubrimiento de la autoría intelectual del asesinato de Ordóñez. Ese es un dato que también hay que tenerlo ahí, porque es que otra vez, por eso les digo, no estoy diciendo nada, pero son datos que están ahí a la luz. Otro elemento también el tema de los Stalin. Miren, Blanca Stalin, ella fue una personaje, una figura clave en el proceso de captura de la institucionalidad judicial. Ella durante 2 periodos fue la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal. ¿Y cuál es el rol del Instituto de la Defensa Pública Penal? La defensa pública penal es uno de los grandes nichos de empleo para abogados recién egresados de las facultades de Derecho. Entonces se convierte, por un lado, en una fuente de padrinazgo y en una fuente de clientelismo laboral en el mundo de los abogados. Pero por otro lado, para los procesos de elección en el Colegio de Abogados, tener el apoyo de los abogados de la defensa pública penal siempre es importante en el proceso de construcción de voto. Históricamente, Stalin o Blanca Stalin siempre fue una operadora a quien se le vinculaba estrechamente con Roberto López Villatoro, el rey del tenis. Pero en una de esas cambios o bandazos extraños, en el año 2014, Blanca Stalin, por razones que se desconocen o que no salieron a luz pública, rompe con López Villatoro y se vuelve una operadora de la que fue en el año 2014 la planilla 2, que la planilla 2 era la planilla que compitió en las elecciones del Colegio de Abogados para espacios en la Comisión de Postulación, tanto de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, y la planilla 2 se le vinculaba estrechamente al gobierno y a la operación que se hacía con Juan de Dios Rodríguez y con Gustavo Herrera. Pues resulta que Otto Molina Stalin, el hijo de Blanca Stalin, estaba contratado desde enero del 2014 como asesor de auditoría, no conozco exactamente la definición de su puesto, en el Seguro Social. Es parte de esa treintena de asesores que se han denunciado que formaron parte de la estrategia de movilización gremial que inició Juan de Dios Rodríguez desde el Seguro Social para capturar las Cortes. Y ese que era un tema de corridos de pasillo que diversos reportajes en medios escritos evidenciaron, pues hoy se confirma en una interceptación telefónica que presenta la Fiscalía, en la cual se evidencia que Otto Molina Stalin no solo negociaba o intermediaba en contratos dudosos en el Seguro Social, sino en una interceptación telefónica se deja entrever que él estaba negociando o estaba articulando la movilización para la elección de Contralor General de Cuentas. Entonces, aquella tesis que tanto se habló de que desde el Seguro Social se estaban asaltando las Cortes y se estaban asaltando los sistemas de controles, se están confirmando. A ello agreguemos que Roberto Stalin, el hijo no de Blanca, la magistrada de Corte Suprema de Justicia, sino de Marta Sierra de Stalin, cuñada de Blanca Stalin, claro, y que es la jueza contralora del caso La Línea, y la cual, de acuerdo a denuncias de CICIG, podría, porque la investigación oficialmente no está abierta hasta que se le retire el antejuicio, haber formado parte de una red de impunidad dirigida por el bufete de José Luis Morales, alias Chepito Morales, que fue coordinada por Luis Mendizábal. Y de acuerdo a un par de comentarios que nos hacen algunos televidentes, Rosario Acevedo Peñate trabajaba muy de la mano con Morales. Entonces, otra vez, digamos que como que todos los círculos concéntricos se cierran. Y un último dato, Blanca Stalin, en septiembre del 2014, fue colocada en la lista negra de la Embajada Americana. La Embajada Americana dijo expresamente, yo no la quiero a ella como magistrada de Corte Suprema de Justicia, junto a Giselle Reynoso, que es la jueza que se le acaba de retirar el derecho de antejuicio por enriquecimiento ilícito, y también a Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia. Pues a Blanca Stalin la ponen en esa lista, y de todos los 13 magistrados de la Corte Suprema electos, ella era la única de la lista negra de la embajada que fue electa. Y pareciera que en el último mes, así como ha venido una avalancha en contra del gobierno de Otto Pérez, pues digamos que un subproducto, un pequeño tsunami derivado del terremoto político ha ido en contra de Blanca Stalin. A las pruebas nos remitimos. O sea, al final del día creo que si partimos de la tesis de que la Embajada Americana
movió un poco los hilos del poder para sacar a los cuadros que le resultaban incómodos por casos de corrupción, cada día yo creo que la tesis de que Blanca Stalin también formaba parte de ese listado se vuelve más que evidente. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Audiencia X. Audiencia X es nuestro hashtag de la noche. Diego Samayoa, el presidente es el único responsable de la mala administración del país, involucrado más que evidente, es lo que dice Diego. Fernando Núñez, soy inocente, dice J.D. Rodríguez. ¿Qué cinismo? Roban dinero del IX y la SAT, desgraciados, es lo que nos plantea Guadalupe. ¿Por qué tanta preferencia si son los ladrones? Pero si uno roba, lo mandan a la zona 18. Mándenlos a donde pertenecen, es lo que dice Guadalupe, refiriéndose de por qué los mandarían a una cárcel militar. Kung Fu Panda, da vergüenza cómo roban el patrimonio de los guatemaltecos. Acepten que son corruptos y ladrones. Ana María Sánchez, JDR, es inhumano e insensato y sinvergüenza. Obvio que la disque distinguida es Valdetti, es lo que dice la señora Sánchez. Hiram nos plantea, ahora las protestas deben de ir dirigidas a la CSJ del Ministerio Público para que le den trámite como se debe y que los corruptos paguen. Leslie, el ridículo de Juan de Dios se quiere burlar de la juez que se pudre en la cárcel, dice Jerry. JDR tergiversa las escuchas. Regresó la distinguida dama, por favor, todo está claro, esa señora tiene que ser juzgada y los del IX, bueno, sin palabras. Y Seidi nos plantea por qué quieren vernos la cara de tontos si la distinguida dama es Valdetti y los guatemaltecos exigimos justicia y respeto. Le doy la palabra al licenciado Castillo. Todos estos acontecimientos no me hacen pensar menos que el Partido Patriota me parece que se proyectaba a gobernar N cantidad de años y siempre lo denunciamos en esta tribuna diciendo que el presidente seguía montado en las tarimas, que él estaba a mitad de su periodo de gobierno y parecía que seguía siendo candidato a la presidencia. Y todas estas develaciones de las estructuras criminales y los negocitos que tenían me parece que permiten ver cómo ellos estaban proyectándose a gobernar a N cantidad de años. Hubiera sido funesto si se hubiera concretado su proyecto político. Pero hay un elemento acá que me recuerda a uno de los televidentes que nos acompaña en el debate, y es el manejo de los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Me parece que estamos hablando más de 20,000 millones de quetzales en una cartera de créditos que obviamente está puesta en los bancos del sistema y que generan una gran cantidad de dividendos por la vía de los intereses. ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero no es del IX, es de las y los trabajadores que cotizamos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero ¿quién le da seguimiento al manejo de esos recursos? ¿A dónde van a parar los intereses que generan esos más de 20 millardos de quetzales? ¿A quiénes está beneficiando? Además de estos pequeños negocitos que en comparación con el manejo de esos recursos, obviamente va a estar generando grandísimas cantidades de recursos que están quedándose no en la salud de los que tributamos al sistema, menos en la salud de los guatemaltecos, toda vez que el Instituto Guatemalteco de Seguridad debiera tener una cobertura universal de las y los guatemaltecos. El otro elemento que creo que es importante debatir esta noche es la independencia judicial. Acá obviamente ya no tienen respaldo ninguno, es decir, los jueces podían en algún momento reivindicar que tenían respaldo de los políticos, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo, y que por eso iban en alguna medida a fallar de X o Y forma. De aquí en adelante están solos, señores jueces. Deben aplicar justicia apegados a la norma, apegados a la ley, porque el tráfico de influencias se ha venido cayendo con la develación de todas estas estructuras. El gran reto que hay ahora para los guatemaltecos no es solo seguir presionando para que salgan los corruptos del Ejecutivo, sino que también seguir presionando para que los que están ya nombrados en el organismo judicial cumplan su función con total independencia. Y obviamente, en definitiva, lo que esperamos es que además de la extinción de dominio que ya la planteaba en el segmento anterior, es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias de estos juicios. Si la vicepresidenta Roxana Valdetti sale directamente vinculada y hay evidencia suficiente para vincularla al proceso, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me anima que el comisionado de CICIG ha sido contundente al decir, no importa al nivel que se llegue a tocar en el Estado guatemalteco. Si están implicados,
van a recibir el peso de la justicia. Una pequeña aclaración, confusión de nombres. El asesinado fue Edgar Ordóñez Porta, Hugo Ordóñez Porta. Él fue miembro del consejo editorial del periódico y a raíz justamente de toda esa, de todo el caso que les comentaba, tuvo que salir al exilio. Solo quien fue cobardemente asesinado fue Edgar. Vamos a las redes, tenemos muchos mensajes. A esta hora somos el tema más discutido en Twitter con audiencia X. Yo no voté por ellos y tampoco por los rojos. Consistente es lo que nos dice Luis Huichón. Elisa nos dice, ¿qué más tenemos que esperar para empezar a perseguir a los Stalin? Ludwig, es lamentable que el dinero no regrese, pero los que murieron no resucitarán aunque el dinero regresara, dice Ludwig. Manolo, ¿sería posible que pusieran al aire las escuchas telefónicas del día de hoy? Sí, sí se la podemos poner, al menos el extracto donde se habla del JD. Se lo pido a mis compañeros para poderlo marcar. Debemos exigir la extinción de dominio de todos los implicados, de todos los casos de defraudación. Grisha, en contratos millonarios es imposible que las autoridades sean ajenas al proceso de adjudicación. Pueblo, no nos dejemos engañar. Guatecompras es obsoleto. Hechor y consentidor, pena por igual. El tema de extinción de dominio era un método de tumbe entre narcogobierno. Hoy el tiro le salió por la culata a Roxana Valdetti. Enrique nos plantea, me parece que al referirse a la distinguida dama, lo hacen en forma irónica en las escuchas. Para mí es la R. Vamos a tener, le pido a mis compañeros que me avisen si lo tenemos. Solo en el ínterin, Luis Abel Gómez nos recuerda que el gerente del INDE es otro Stalin. Un poco para continuar con la línea de lo que marcaba la dinastía que definía Filip. Filip, vamos, escuchamos lo que ocurrió hoy en la torre de tribunales y por supuesto ya le contaba que esa audiencia ha sido aplazada hasta el próximo lunes para poderla terminar. Escucha, no la tenemos en este instante. Bueno, voy a seguir con los mensajes y si no, al regresar de la pausa se la voy a tener. Es en la primera de las notas que presentamos, compañeros. Nos dice, ya se les olvidó de dónde lo de Sandra Torres y sus amenazas a los mismos que renunciaron en el IX. Vamos a escuchar entonces la declaración para poder tener esa escucha telefónica. En la primera declaración por el caso del contrato anómalo que el IX concedió a la droguería Pisa, el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas en las que, según los fiscales, se evidencia que el negocio se arregló de manera ilegal. En una de las escuchas se establece cuando Ramiro Armando Lorenzana y Herbert García Granados, implicados en el caso, se refieren a que la orden del contrato vino de alguien superior a JDR, que los fiscales dicen puede ser Juan de Dios Rodríguez. Esa persona más arriba de JDR se identifica como la distinguida dama. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Insisto, estos fueron más arriba de donde yo fui. Es que a raíz de lo de diálisis peritoneal, esta gente de una vez escaló. Ojo, porque ni siquiera fue con JD, ¿verdad? Sí, fue así. O sea, fue... Directamente hasta allá arriba. Así es. Así es, hasta arriba. Ya, dama. Ajá, ya me entendí. En otras conversaciones, se escucha al hijo de la magistrada Blanca Stalin, Otto Fernández. Es el momento de la escucha telefónica presentada por el Ministerio Público, refiriéndose a la ahora ya muy famosa distinguida dama. Filip. Sí, por eso les digo, miren, yo creo que aquí también hay que ver hacia dónde proceden las investigaciones. Otro tema que también hay que señalar es, y que se deberá evaluar a lo largo de este proceso, la responsabilidad de los integrantes de la Junta Directiva. Juan de Dios Rodríguez tiene razón en el sentido de que la Junta Directiva no ve temas administrativos, pero como lo explicábamos el miércoles pasado, la Junta Directiva en este proceso, según entiendo la lógica de la acusación, se le están endilgando dos elementos. Primero, que la Junta Directiva ratifica el nombramiento de una junta licitadora, ese nombramiento lo hace el gerente del IX, el señor Dubón, que no tenía las capacidades para evaluar técnica y sustantivamente el contrato en cuestión y las ofertas de las empresas. Ese es como que el primer achaque que se le hace a la Junta Directiva. El segundo achaque, el segundo señalamiento, es que la empresa subsidiaria de Baxter, aquí en Guatemala,
creo que es Medicorp, si no me falla la memoria, presenta una impugnación que se puede consultar en Guatecompras, en la cual ponen claramente los puntos que hoy están siendo señalados como irregularidades del contrato. Dicen, PISA no tiene capacidades de infraestructura para atender el contrato. PISA no tiene el personal preparado para atender el contrato. PISA no vende el medicamento que se va a utilizar para atender el contrato. PISA dice que va a tener que subcontratar a un tercer actor para llevar a cabo, para tener las instalaciones. Y justamente la subsidiaria local de Baxter dice, por todas esas razones, es incorrecto que se le adjudique este contrato al Grupo PISA. Esa impugnación la conoce la Junta de Licitación y la Junta de Licitación la rechaza automáticamente. Pero esa acción de la Junta de Licitación tiene que ser ratificada por la Junta Directiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la Junta Directiva se le está señalando por haber ratificado el nombramiento de una Junta de Licitación sin las capacidades y por haber ratificado el desestimiento, o mejor dicho, el rechazo de la impugnación que presenta Baxter y obviamente por haber terminado de aprobar la licitación. Lo que se tiene que evaluar es si los miembros de la Junta Directiva, primero, tenían conocimiento de las anormalidades, segundo, si actuaron de mala fe o sencillamente fueron engañados, embaucados por alguien, y ahí es donde se tiene que evaluar la responsabilidad de cada uno de los actores. Porque si se dan cuenta de todas las escuchas telefónicas, pareciera que la relación o el vínculo es Molina Stalin, JDR, quien sea que sea JDR, mientras que el resto de los miembros de la Junta no está claro. Entonces ahí es donde hay que ver realmente, esas son como las diferentes aristas del caso que tienen que salir en los siguientes días, en las siguientes semanas. Pausa, regresamos con más. Estamos a las 10 p.m. Tenemos solo tiempo para un toquecito. Vámonos a las redes. Nos plantean con Audiencia X. Guatecompras es una herramienta que no debería ser vulnerable, pero lo es. Cualquiera la burla. José Mijangos, ¿dónde dejamos a la Contraloría? Ellos no hacen su trabajo. Jorge Luis, JDR, ¿quién más puede ser? Mario, qué desgracia que la que representa un ala de la justicia en Guatemala sea más mañosa que la maña. Y Neri nos plantea, solo esperamos que durante el fin no traten de comprar a un juez del caso. Para cerrarlo, Luis Castillo. Yo retomo el planteamiento que nos hace Fernando Paredes a las redes sociales y él plantea un elemento fundamental. Hay que recordar que las responsabilidades de las juntas directivas en las adjudicaciones lo regula la ley de contrataciones y su reglamento. Y JDR, entiéndase en este espacio, Juan de Dios Rodríguez, en su defensa omite el detalle y únicamente invoca la ley del IX. Acá es el momento de hacer un llamado muy importante al Ministerio Público y a la CICIG. Me parece que toda esta dinámica que se ha levantado en contra de la corrupción, un bloque sólido de la ciudadanía guatemalteca exigiendo un combate frontal a la corrupción, debe ser sostenido sobre pruebas contundentes. Y acá el llamado más importante es a que de aquí en adelante las pruebas sean lo suficientemente contundentes para poder llegar a la aplicación a la administración de justicia. Es decir, que los medios de prueba sean lo suficientemente sólidos para darle a los guatemaltecos la esperanza de que lo que estamos viviendo en este momento es las bases para un futuro mejor para este país. Ningún político que vuelva a llegar a ocupar un puesto público debe olvidar que simple y sencillamente son nuestros empleados, no están por encima del pueblo. Para cerrarlo, Luis Chicola. Sí, algunas otras aclaraciones que nos hacían vía redes sociales. La responsabilidad de la Junta Directiva también está contenida en la Ley de Compras y Contrataciones, y a la Junta Directiva pues también hay una serie de instrumentos que sus miembros tienen a su disposición a la hora de tener que votar sobre los temas que mencionábamos. Por ejemplo, razonar el voto, justamente el representante del Colegio de Médicos no está detenido porque él razona su voto en contra o señalando que hay algunas interrogantes. Ayer nos decían que sí estaba detenido y que no había razonado. Nos decían en las redes, pero no lo sé. No lo sé con certeza. Y esa es una. Y luego la otra, por ejemplo, ante la duda se le puede solicitar una opinión consultiva a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de Cuentas. En fin, hay una serie de instrumentos que están a disposición de los miembros de cualquier cuerpo colegiado como un instrumento para blindar un poco su posición en cualquiera de estos casos. Como les digo, yo creo que
una de las tramas de este proceso va a ser justamente evaluar eso. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los individuos que integran la Junta Directiva del Seguro Social? Y luego, a ver, yo creo que este es uno de la segunda joya de la corona que cae. Fue Aduanas la primera, Seguro Social, pero hay otras más. Está toda la obra gris, está el Ministerio de Comunicaciones, están los meganegocios, están las medicinas en el Ministerio de Salud, el contrato de fertilizantes, en fin. Esto tiene que ser un proceso de depuración de todo el Estado. Que Dios nos agarre confesados. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Se inicia audiencia de primera declaración en el caso del contrato del IX con la droguería Pisa. Eunice Mendizábal, la fiscal contra las narcoactividades, nombrada ministra de Gobernación en sustitución de López Bonilla. Obama asegura que es un interés personal y estratégico de los Estados Unidos firmar un acuerdo nuclear con Irán. Y he de contarle ahora que Colombia continuará buscando la paz, pero el ejército se mantendrá en alerta ante cualquier ataque, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Chicola Castillo Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.